Hola, un saludo muy especial para los televidentes que hasta ahora se conectan con Alodoc, el consultorio jurídico y médico de Telemedellín. Hoy estaremos hablando de un tema muy importante para ustedes, nuestros televidentes, la lactancia materna, esa forma tan eficaz de brindarle protección y salud a nuestros pequeños. Y en nuestra sección jurídica estaremos hablando del tipo de contratación. Bienvenidos. Para resolver todas estas inquietudes y además aconsejar a estas mamás que recién reciben a sus pequeños, hemos invitado a la enfermera profesional, experta en lactancia materna, Claudia Vallejo. Bienvenida al consultorio de Alodoc. ¿Cómo está? Hola Juliana, mucho gusto, qué rico, gracias por esta invitación tan especial. Un tema que inquieta mucho a las madres, sobre todo también a las cuidadoras, a esos padres, y es cómo garantizar a nuestros pequeños una buena alimentación. Claro que sí, Juliana, nos podríamos quedar toda la vida hablando de este tema, porque aparte de que es un tema que está cobrando mucha importancia en este momento, como tú decías al inicio del programa, se tejen muchos mitos alrededor de la lactancia. Lo más importante para el inicio de una buena lactancia y para que este proceso sea exitoso es empoderar a esta madre, es empoderar a esta nueva familia que nace. Porque yo siempre digo, siempre que nace un bebé, nace una familia. ¿Cierto? Nace una mamá, nace un papá, entonces lo más importante es entregarle a esos padres y sobre todo a esa mamá lactante confianza en el proceso, en que ella lo va a poder hacer, en que lo va a hacer de la mejor manera, en que van a existir momentos no difíciles, yo pienso que difíciles no, momentos diferentes, pero que con la ayuda de profesionales, con la ayuda de su familia, va a poderse resolver esta situación. Una inquietud que le surge a muchas madres y es cómo estimular los senos para que produzca una buena leche. Claro que sí, esa es una duda que nos atañe a todas y en el momento que yo lacté hace 13 años, yo decía, ¿qué hago para que mis pechos produzcan más leche? Mira, todas las mamás producen leche, todas las mamás, todos los cuerpos son capaces de producir leche, los mamíferos producimos leche y estamos diseñados para eso. No hay que hacer absolutamente nada durante el embarazo para aumentar la producción, porque si la mamá se empieza a estimular, a vigilarse, de pronto a hacerse algunos estímulos, empieza a liberarse una hormona, una sustancia que se llama la oxitocina, que es la hormona del orgasmo, que es la hormona que se encarga de ayudar a producir la leche. Entonces, si antes del tiempo de la gestación adecuada, antes del tiempo del posparto, se viene ese bebé unas 37 semanas antes, llamémoslo así, un bebé prematuro es antes de la semana 37, con el estímulo la mamá empieza a liberar oxitocina y ahí hablaríamos de un trabajo de parto pretérmino y un bebé pretérmino o un bebé prematuro, llamémoslo así. Entonces no hay que hacer absolutamente nada para aumentar la producción o para garantizar que cuando nazca mi bebé podamos tener una buena cantidad de leche. Ya una vez nazca el bebé, quien va a aumentar esa producción es la misma succión del bebé. Esto es una fábrica. Mientras más mame y mejor lo haga el bebé, mejor liberación de oxitocina y de prolactina vamos a tener y por ende mejor cantidad y mayor cantidad de leche. A raíz de eso surgen varios también como mitos que de pronto vienen de nuestras abuelas, de nuestras mamás, y es con la producción. ¿Qué tanto estoy produciendo esa leche? ¿Qué debo hacer? ¿O qué alimentos debo introducir en mi rutina diaria para poder que tenga una buena producción de leche? Ampliando un poquito la pregunta anterior, que va muy de la mano con esta. Todos somos mamíferos, entonces ningún gatico, ninguna gatica, ni perrita, ni ningún mamífero necesita consumir leche para producir más leche. Eso es un mito lo que tú dices. La leche no da leche. Entonces las abuelas y muy desde los ancestros, las bisabuelas, toma agua de panela con leche, malta con leche, total. El hinojo, que podemos hablar un poquito del tema del hinojo. Entonces ningún alimento me va a garantizar a mí la producción de la leche, absolutamente ninguno. ¿Qué necesita esa mamá? Hidratarse muy bien. Aumentar, como ella va a tener pérdidas asociadas pues a la producción de leche, entonces la mamá experimenta mucha sed durante la lactancia, no es por deshidratación sino por cambio hormonal.
Entonces, ¿qué les sugiero yo a las pacientes que tengo la grata compañía pues de acompañar? Yo siempre les digo, hidrátate bien, trata de consumir mucha agüita, de estar bien hidratada, basta con eso. Entonces, ningún alimento va a hacer que se aumente la producción. La cerveza, el vino, porque hay incluso a veces algunos profesionales de la salud que vemos, la invitación es estar todos muy bien informados frente a este tema. Le sugerimos a la mamá, tómate un vinito. Cuando yo me tomo un traguito de licor, yo me siento más relajada y ese es el efecto que hace. Si la mamá está relajada, vamos a tener mayor producción de leche. Si la mamá está tensa, angustiada, pues la producción de prolactina se nos va a frenar. No es porque el vino aumente la producción y la cerveza, sino que lo que te explicaba, si está relajada la mamá, va a producir más leche. Pero no se recomienda durante la lactancia consumir licor, que eso es otro tema pues que hay que tratarlo como con pincitas, llamémoslo así. Entonces, para que logremos entender, ningún alimento ni ningún líquido va a garantizar que haya mayor o menor producción de leche. Es el estímulo el que básicamente nos va a hablar de él. Otra pregunta es, ¿el bebé puede quedar lleno solamente con la alimentación, con pegarlo a nuestro seno, o es importante también reemplazarlo con otro tipo de alimentos o de la leche de tarro? Bueno, primero, ¿qué recomienda la Organización Mundial de la Salud? Ojalá lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de vida. Un bebé no necesita nada diferente a la leche de mamá. Y lo que tú dices, en algunos casos muy puntuales, reforzar con alimento, con fórmula médica, pero en lo posible no hacerlo. Al principio van a salir goticas que se llaman calostro, son pequeñas gotas que van a garantizar que el bebé se alimente adecuadamente. Luego pasamos a una leche de transición, que es una leche blanca diferente, y a los 20 o 25 días más o menos se aumenta mucho más la producción y aparece la leche madura. Pero en la medida en que yo vaya activando ese estímulo, mayor producción de leche voy a tener. La invito para que veamos el siguiente enunciado que tenemos acá en pantalla. Según la Academia Americana de Pediatría, plantea que los recién nacidos deben tomar el pecho de 8 a 12 veces cada 24 horas. Esto equivale a amamantar tu bebé cada 2 o 3 horas. Ya hemos tenido varias especialistas que nos han reforzado un poco eso y la importancia de estar pendiente de esa alimentación. Sin embargo, cada bebé es diferente y algunos parecen necesitar estar constantemente en el pecho, mientras que otros tienen intervalos mayores entre tomas. Como madre, puedes seguir las pautas que te dé tu bebé siempre y cuando esté tomando suficiente leche. Es importante, cada bebé es diferente, cada demanda responde a cada pequeño. Muy bien, hablamos siempre de lactancia libre demanda. Libre demanda es cada vez que mi bebé me pida. Yo aprendo a identificar señales de hambre, cuando el bebé se me lleva la manito a la boca, cuando empieza a succionar con mayor frecuencia. Lo que tú dices es fundamental, sobre todo al inicio en ese proceso de la lactancia, garantizar que en las 24 horas, siquiera las 2 primeras semanas de vida, que inclusive ellos pierden un poco de peso, más o menos el 10% del peso inicial, garantizar que mi bebé tenga unas tomas entre 8 y 12 tomas en las 24 horas y unas tomas adecuadas. El tiempo cambia. Yo a las mamás les digo, esto no es con cronómetro, esto no es desincronizar el celular, nada. Todas las tomas son diferentes, cada bebé es diferente, cada mamá es un mundo. Hay mamás que van a producir más cantidad de leche, por ende su bebé se va a saciar, entre comillas, más rápido. Otros que tardan un poco más, hay que mirar si es un bebé prematuro, que hay que también trabajar los tiempos y sobre todo revisar muy bien, Juliana, que mi bebé elimine entre 4 y 6 veces, entre las deposiciones y la orina, entre 4 y 6 pañales húmedos en las 24 horas para garantizar una buena alimentación. Una experiencia que he tenido como mamá también y con la invitación de nuestros especialistas es que cada caso es diferente. Uno debe recurrir a ese instinto maternal y sobre todo estar muy pendiente y conectado con su bebé. Sí, es fundamental aprender a reconocer a tu bebé. La mejor pediatra eres tú. Tú sabes tu bebé por qué llora, por qué se siente incómodo. Bueno, ¿qué tanto influyen las prótesis mamarias en esa alimentación, en esa producción de leche materna? Bueno, esa pregunta inquieta mucho a las mamás. Yo me atrevería a decir que un 90% de las mamás que acompaño tienen prótesis mamaria.
o estéticas o alguna cirugía también, mastopexias, cualquier otro tipo de cirugías. A veces se cortan ciertos conductos, sobre todo cuando hay mamoplastia de reducción, entonces en ese orden de ideas se puede cortar esos conductos y disminuir un poco la producción, pero con un buen estímulo inclusive se logra. La prótesis no tiene ningún impedimento. ¿Qué pasa al comienzo? Sobre todo al tercer o cuarto día, que ocurre un fenómeno que se llama la bajada de la leche. En España le dicen la subida, nosotros le decimos la bajada de la leche, donde la mamá siente los senos turgentes, grandes, duros, empastados. Entonces, así no tenga prótesis, ella se va a sentir muy turgente, los senos muy llenos, más aún con la prótesis. ¿Qué le sugiero yo a la mamá? Alternar siempre entre paños calientes y paños fríos. El paño frío, inclusive una recomendación es coger hojitas de lechuga, lavarlas bien, las sumerjo en agua con hielo y me las puedo colocar al pecho. Eso quita mucho esa ingurgitación y sobre todo quien va a regular mucho esa, llamémosla así, esa sensación de molestia, de pesadez, de llenura, es el bebé, quien va a encargarse de regular producción y eliminación de la leche a través de la succión. Claudia, le invito para que respondamos la siguiente inquietud que nos llega por el correo electrónico alodoc@telemedellin.tv. Nuestra televidente Carolina Alzate nos escribe: ¿por qué al principio de la lactancia mis senos eran duros y ahora están blandos? ¿Qué le podemos contestar Claro a nuestra que sí. televidente? Esa pregunta, de pronto la ampliamos un poquito con esta intervención que tuvimos anterior. Los primeros 2 semanas es así. O sea, y la mamá se queja, al contrario, ¿qué hago? Estoy lactando a mi bebé y a los 2 segundos vuelvo y me lleno. ¿Por qué? Porque hay algunas hormonas que están circulando en sangre que no existían antes de que naciera tu bebé, prolactina y oxitocina. Nos acompañan algunas hasta el embarazo y ya luego que nace el bebé se quedan esa prolactina y oxitocina a nuestra disposición. Aquí estoy para servirte, ¿en qué te ayudamos? Entonces al comienzo el organismo y el cerebro es muy sabio, muy inteligente y está pensando que están estas 2 hormonas. Entonces es muy normal que al comienzo sientan los senos turgentes, duros, empastados y a partir de la segunda semana ya tu bebé está muy reguladito, por ende él hace el vaciamiento del seno súper fácil y es normal que yo sienta el pecho absolutamente, entre comillas, vacío. Yo a las mamás siempre les digo, nosotros no somos vacas, las vacas acumulan leche en las cisternas y nosotros producimos leche. Entonces el hecho de que yo tenga el seno blandito es mucho mejor. Cuando no hay trancones en la vía, yo llego más fácil al destino. Igual pasa aquí. Si el seno está blandito, la leche va a viajar más fácil y para tu bebé va a ser mucho más placentera la succión. Claudia, llegamos al final de esta conversación. Primero, agradecerte por venir a Alodoc a resolver estos mitos y realidades que tanto inquietan a las madres de nuestros pequeños. Esperamos contar en una próxima oportunidad porque es un tema que hay que ir resolviendo ciertas inquietudes. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Juliana, por esta invitación y no, en cualquier momento otra invitación, aquí estaré muy atenta. Claro Muchas que gracias. Sí. A ustedes los invito a un pequeño corte de mensajes institucionales y ya regresamos con la sección del doctor Hernando Elí. Estás viendo Alodoc. Regresamos en Alodoc, como les prometimos antes del corte de mensajes institucionales, llegamos con la sección jurídica del doctor Hernando Elí. Hoy vamos a hablar de contrato realidad y qué es el contrato ordinario de trabajo. Bienvenido a Alodoc. Buenas tardes, muchas gracias. Aquí nuevamente con nuestros fieles televidentes que nos hacen sintonía en el día a día. El tema de hoy es de actualidad por un fallo reciente de la Corte. El contrato realidad es el que declara el juez como contrato ordinario existente. Lo que pasa es que algunos intermediarios, bolsas de empleo, que contratan a nombre de terceros, disfrazan el contrato ordinario, haciéndolo creer que es un contrato de prestación de servicios para mermar las condiciones o derechos del trabajador. Me explico. Un contrato realidad es en el fondo un contrato de trabajo cuando a esa persona que está prestando un servicio a una determinada institución porque fue contratado por un tercero, un intermediario, una bolsa de empleos. Entonces a esta persona se le obliga a cumplir un horario, se le dan órdenes, se le regaña, se le sanciona, se le hace anotaciones en hojas de vida. Eso es una auténtica subordinación. Por más que se diga que es un contrato de prestación de servicios, cuando el empleador somete al trabajador a estas condiciones, horario,
órdenes, lo disciplina, lo sanciona, le pone un lugar de trabajo en las instalaciones, un escritorio, le asigna un computador. Eso no es otra cosa que un contrato ordinario de trabajo, porque el contrato ordinario de trabajo es el que cumple con 3 requisitos: prestar el servicio personalmente en un lugar, cumpliendo un reglamento y recibiendo un salario. En cambio, cuando se cumple un contrato de prestación de servicios, quien presta el servicio tiene una autonomía, debe cumplir con el objeto del contrato, pero no se le pueden dar órdenes, no se le puede llevar a un recinto e imponérsele un horario, llegue a las 8 y se va a las 6 de la tarde y tiene una hora de almuerzo, porque eso es una subordinación, ya eso es una orden directa, y si sumado a ello se le sanciona, se le recrimina, se le hace una anotación en la hoja de vida, ese es un contrato ordinario de trabajo. De ahí entonces que el trabajador está desmejorado cuando, con la apariencia de un contrato de prestación de servicios, lo que está cumpliendo es un contrato ordinario de trabajo. Luego entonces así, cuando el juez declara que eso es un contrato realidad, un contrato ordinario de trabajo, ese trabajador adquiere unos derechos como en realidad lo es un verdadero trabajador. ¿Cuál? El aporte a salud, riesgos laborales, primas, cesantías, vacaciones, compensatorios, festivos, dominicales, horas extras, que es lo que tiene como derecho un trabajador ordinario. Doctor Hernando, acá sí usted me deja con una inquietud muy grande, y es, si yo estoy contratando a un trabajador, pues obviamente es porque él va a cumplir con las necesidades que yo requiero. ¿En qué momento se cruza esa línea o un juez puede decir, bueno, a esta persona no se le estaban pidiendo esas obligaciones que hacen parte de su labor, sino que estaba subordinado y estaba incumpliendo con esas normas que debía en su contrato? A ver, cuando uno es trabajador en desarrollo de un contrato de trabajo, adquiere sometimiento, eso se llama en derecho subordinación. Y la subordinación faculta al empleador a dar órdenes, a imponer un horario, un lugar donde cumplir el objeto de ese contrato para el cual se vinculó esa persona con ese empleador. Cuando se disfraza ese contrato de trabajo con un contrato de prestación de servicios, esa línea que tú llamas delgada no es tan delgada, es protuberante. El empleador sabe que le está mermando los derechos al trabajador a través de un disfraz que se llama contrato de prestación de servicios. Cuando yo tengo un contrato de prestación de servicios, mi objeto es venir aquí a ser el asesor, o no, mejor, el analista jurídico. Yo vengo aquí a una opinión jurídica, a atender las consultas de mis televidentes no, los televidentes de Telemedellín. Es falsa modestia. Claro sí, que son suyos. Bueno, son, Dios le bendiga. Pero si a mí la gerencia me dice, venga, usted tiene que venir todos los días a las 8 de la mañana y termina a las 12, se va a almorzar y vuelve a las 2 y se va a las 6, ya eso es una orden, me convierte en su subordinado. Entonces se desnaturaliza el contrato de prestación de servicios y se convierte en un contrato de trabajo. Luego entonces, si yo acudo ante un juez y demando para que se reconozca que yo estoy descumpliendo un contrato realidad, es decir, un verdadero contrato de trabajo, el empleador tiene que cumplir con el pago de los parafiscales que dejó de pagarme desde el momento en que yo empecé a ejecutar el contrato con apariencia de prestación de servicios, pero que es un verdadero contrato de trabajo, y se someterá a las sanciones por la mora en el no pago de los parafiscales, aportes a salud, a pensión, riesgos laborales. Tendrá que pagarme retroactivamente vacaciones, primas, bonificaciones si tengo derecho a ellas, domingos, feriados, horas extras, etcétera. Todo eso tendrá que asumirlo mi empleador, que disfrazó un contrato real de trabajo por un contrato de prestación de servicios cuando no era un contrato de prestación de servicios. Doctor Hernando, entonces si un empleador en un acto de buena fe quiere ponerle un sitio de trabajo a esa persona por prestación de servicios, ¿está haciendo antes algo mal o no está cumpliendo? Depende de la labor que se vaya a prestar. Yo puedo ser un técnico en computadores y puedo cerrar un contrato de prestación de servicios como técnico de computadores, pero no se me podrá decir, ubíquese en ese escritorio y espere a ver si se daña un computador. No, en el evento de que haya necesidad de cumplir el objeto del contrato de la prestación de servicios, a mí se me deberá comunicar, venga, acaba de fallar un computador, las redes se cayeron, etcétera, etcétera. Entonces yo, dentro de mi disponibilidad horaria,
Yo vengo y con mis equipos, mi herramienta, o si la herramienta me la provee la institución, entonces yo le hago la reparación a ese computador. Pero no me pueden decir siéntese aquí de 8 a 12 o de 2 a 6, por más técnico que sea, por más que se diga que es un contrato de prestación de servicios. No, porque ya esa es una orden y como orden implica subordinación. Y por último, ¿es diferente el contrato realidad a ese contrato de prestación de servicios o podríamos decir que son parecidos? No, son totalmente diferentes. El contrato realidad es el reconocimiento o declaratoria que hace un juez de la existencia de un contrato ordinario de trabajo disfrazado con un contrato de prestación de servicios. Doctor Hernando, una conclusión, un consejo que le podemos dar a los empleadores y también a esas personas que están bajo ese tipo de contratos. Lo ideal es que todo empleador y todo trabajador se asesore jurídicamente de quien maneje la materia del derecho laboral. No se trata de contratar por contratar y siempre buscando obtener el lucro para el empleador. Aquí el lucro debe ser compartido, y lo digo entre comillas compartido, es decir, el empleador se lucra con el servicio que le presta el trabajador y el trabajador se lucra con el salario que se le paga por ese servicio. Pero acudir a ese disfraz que son las tercerizaciones, es decir, esos terceros bolsa de empleos que contratan a una persona y se la ponen al servicio a otro, ellos están obteniendo un lucro por esa intermediación, pero ese empleador se asume posición de jefe, de patrono, imparte órdenes y satisface los requisitos del contrato ordinario de trabajo, asume responsabilidades frente a ese trabajador. Doctor, muchísimas gracias por traer este tema tan importante que yo sé que resolvió muchas inquietudes de nuestros televidentes. En lenguaje sencillo para que nos entendamos, por eso cuando acudan a un profesional del derecho, él les hará saber de manera más detallada la norma, la ley, para que usted, con base en esa verdad material que le aporte a ese profesional, decidan si es viable o no hacer una demanda contra un empleador que lo contrató para una prestación de servicio, pero que terminó siendo un contrato ordinario de trabajo. Y que sea esta la oportunidad para invitarlos a que nos escriban al correo electrónico alodoc@telemedellin.tv. Ahí nos puede escribir sus preguntas, sus comentarios o esos temas que ustedes quieren que nosotros tratemos acá en el consultorio médico y jurídico de Alodoc. Recuerden la cita de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana. Hasta pronto.